Gracias. Ahí, escuchando al compañero, la importancia de la política, la importancia incluso a veces que nos alejamos por su comportamiento, la importancia de los sindicatos. Y compañero, la defensa de tus derechos pasa también por la colaboración con la política, con los sindicatos, porque son nuestras herramientas. Así no estarás nunca solo. Me alegro mucho que te hayas sentido acompañado por los compañeros y compañeras de Podemos. Bueno, siempre que empiezo a hablar me acuerdo de Federico Trillo y tengo que decir que qué alegría estar aquí en las lagunas de Ruidera. Hay una frase de Concepción Arenal, una de nuestras mujeres grandes, que decía que todo es imposible mientras lo parece. Creo que es muy importante romper la maldición de la apariencia de la imposibilidad. Y creo que una de las cosas que hemos logrado en Podemos ha sido precisamente eso. Ha sido romper de alguna manera ese factum, ese mandato cuasi divino que decía que el cambio no era posible. Los tiempos no son fáciles y creo que tengo que celebrar que os hayáis encontrado aquí a discutir, porque tenemos que volver a debatir, tenemos que volver otra vez a leer, a discutir, a adentrarnos en las razones profundas de las cosas. No penséis que vamos a poder enfrentar los tiempos que vivimos si no hacemos el esfuerzo no solamente de reunirnos, sino de otra vez empezar a debatir. Estamos fijados en una crisis civilizatoria y es ni más ni menos que la asunción de que hay un mundo que se está marchando, de que hay una serie de elementos que antes servían y que hoy ya no valen. Hay un mundo que se está agotando y cuando teníamos las respuestas nos están cambiando las preguntas. Tenemos hambre de sentido y no queremos asumir la resignación. Cuando hice un libro sobre la transición española, recuerdo una imagen del año 77, cuando estábamos recuperando la democracia y un tipo proveniente del franquismo estaba dando un mitin y desde un púlpito decía o nosotros o el caos, y desde el público, ya sabéis, alguien le gritó el caos, y el tipo contestó da igual, el caos también somos nosotros. Fijaos que esa resignación, esa política de la resignación ha sido una política de Estado, no solamente en España, sino en toda Europa. Asumir que no había respuestas, asumir que las cosas eran absolutamente no cambiables y que por tanto teníamos que enfrentarnos a ella, ya digo, con la resignación. Es muy importante entender, y seguramente que habéis debatido a lo largo de todo el día, que somos descendientes de perdedores. Cuando uno mira hacia atrás, uno encuentra que precisamente gente que perdió es la que nos marcó la pauta de nuestra exigencia moral. Y eso nos lleva, fijaos, hasta Espartaco. Uno mira hacia atrás y son precisamente esos perdedores los que lo dieron todo, los que nos marcan la pauta moral, los que anticiparon nuestra rabia. Y cuando hoy estamos enfrentándonos a un partido popular que no le importa tirar por la borda nuestra democracia, un partido socialista que no le importa compartir con el partido popular, tirar por la borda nuestra democracia, a veces nos pueden faltar las fuerzas y para evitarlo hay que mirar hacia atrás y encontrar toda esa cuerda de perdedores que en el fondo fueron ganadores, porque su esfuerzo y su ejemplo son los que hoy, ya digo, nos marcan el compromiso moral. Hay un elemento que creo que es muy importante que lo entendamos. Fijaos que a veces vemos las estrellas por la noche del cielo y nos abruman. Y por eso dibujamos constelaciones, para intentar ordenar las estrellas. A veces hay una sobreinformación y uno se abruma. A veces te sobrecargan de información y te aplicas el dicho ese de cuando pienso que me voy a morir, tiendo la manta en el suelo y me echo a dormir. Tenemos que poner orden en las estrellas. Tenemos que poner sentido en todo lo que nos ocurre. Y hay una lógica, fijaos, que es implacable, que es la lógica del beneficio. Hay una lógica que parece que es un metabolismo del sistema y tenemos que tenerla clara cuando hay cosas que no entendemos. Hay alguien que quizá se está beneficiando de eso que ocurre. Fijaos que tenemos 5 elementos ahora mismo de esta crisis civilizatoria y que nosotros como formación política tenemos que confrontar.
Y me da mucha rabia que en las elecciones, estas cosas que son de fondo, no las vamos a poder discutir, porque hay otros que van a intentar decir, y 2 magdalenas más. Y al final las elecciones, ya sabéis, se van a convertir en un lugar de mentiras donde va a ser muy difícil establecer argumentos de fondo. Va a parecer hasta, me acordaba lo de Frankenstein cuando está con la niña y la niña le dice a Frankenstein, me habían dicho que eras un monstruo, y él le dice, ya, pero es que estamos en elecciones, ¿no? Pues de alguna manera vamos a ver algo similar. Fijaos, hay 5 elementos que están atravesados por esta lógica del beneficio y que debemos ir reflexionándolos. El primero es el envejecimiento de la población. Y tenemos que enfrentarlo con todo lo que implica. Y sobre todo, fijaos que si reflexionamos acerca del envejecimiento de la población, lo que nos sale como una regla de oro es que no podemos plantear que la gente mayor alargue la edad de jubilación. No podemos plantear que la gente mayor trabaje más horas, porque eso significa que la gente joven puede tener 40 años y no haber encontrado todavía su primer empleo. Y el planteamiento de fondo es que si está envejeciendo la población, la única manera de sostener estas poblaciones envejecidas es que haya trabajo. Y para que haya trabajo habrá que empezar a pensar en fórmulas de reparto de trabajo, de acortamiento de la jornada laboral, de acortamiento de la edad de jubilación y de un repensar qué hacemos con el mundo del trabajo, porque si no, ya digo, vamos a un callejón sin salida. El otro elemento muy importante, fijaos, tiene que ver con la crisis medioambiental. Y aquí, en una zona que tiene tanta importancia, el ámbito rural, no podéis permitiros el lujo de ignorarlo. ¿Qué tenemos que esperar? Catástrofes brutales que cambien realmente la posibilidad de la supervivencia para darnos cuenta. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático tiene que formar parte de nuestra cotidianidad y no puede ser que esta crisis estafa nos haga olvidar las obligaciones medioambientales. Un tercer elemento esencial, fijaos, tiene que ver, que a su vez tiene mucho que ver con el envejecimiento de la población, la crisis del mundo laboral. Sabéis que es la primera vez en la historia, y nadie lo pone en duda, salvo caraduras, que es la primera vez en la historia que el desarrollo tecnológico destruye de manera neta empleo. Ya hay máquinas que producen máquinas. Estamos discutiendo sobre si Uber puede entrar o no entrar en España porque le quitan trabajo a los taxistas cuando ya están trabajando en coches sin chofer. Nos cobramos en el supermercado, sacamos el dinero de un cajero, vemos noticias como muy ufanas diciendo hay un hotel donde ya no hay camareros, y uno piensa, pues como sigáis con esa lógica, se van a alojar en el hotel las aspiradoras, ¿no? Porque ya me dirás tú quién trabaja para poder después estar en los hoteles. Fijaos que todo lo que tiene que ver con la crisis del trabajo nos obliga a reflexiones profundas, porque antes éramos ciudadanos a través del empleo, por eso las mujeres tardasteis tanto en ser ciudadanas, porque trabajabais sobre todo con los cuidados y la reproducción, pero eso no se remuneraba. Después os incorporasteis como ciudadanas porque ya empezasteis a tener empleo, pero ahora si de repente perdemos el empleo, ¿qué ocurre? Que no vamos a ser ciudadanos. Y fijaos, ahí aparece un elemento que ha estado desde el comienzo en el ADN de Podemos, que es la renta básica. Cualquier ser humano, que somos irreemplazables, porque somos finitos, aunque nos clonaran, nuestra vida sería diferente porque nuestras experiencias serían diferentes. Y por tanto, cualquiera de nosotros y de nosotras, porque somos finitos, somos sujetos de dignidad, y por tanto la renta básica garantiza ese hecho irreemplazable que es cada ser humano. Otro elemento, fijaos, otro elemento que tenemos que confrontar: hay 350 millones de seres humanos, 350 millones de seres humanos en la ribera del Mediterráneo, y que no les importa morir intentando llegar al paraíso europeo porque consideran que ya están muertos. ¿Habéis visto esas pancartas de madres que dicen cuando una madre pone a su hijo en una patera es porque considera que está más inseguro en tierra que en mar, colgando de un flotador? Por tanto, fijaos, la crisis migratoria es otro elemento real de nuestro planeta. Otro elemento que creo que es esencial, que tenemos que entender, es la crisis de sentido. Y ahí, Álvaro, cuando hablabas, qué importante es, ¿no? Qué importante es que nos riamos, qué importante es que lloremos. ¿Sabéis por qué? Porque una de las cosas que estamos perdiendo en este mundo son los valores que hacen vivir una vida que merezca la pena ser vivida. ¿Sabéis que en las zonas ricas de nuestro país
hay hasta un 30% de personas que sobreviven con antidepresivos, con ansiolíticos, con somníferos. ¿Qué tipo de vida es esa? Donde para poder estar sobreviviendo necesitas escapar a través de químicos, de la tristeza. Por eso no sabéis la alegría que me da que estéis aquí tanta gente, porque juntándonos nos llenamos de alegría. Gracias por el esfuerzo. Fijaos lo terrible del modelo. La crisis esta del modelo neoliberal, yo le digo siempre a mis alumnos del primer día de clase, les recuerdo una frase de Unamuno, que le preguntaba a un periodista: ¿cree usted que existe Dios? Y Unamuno le dijo: dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Bueno, pues tenemos que entender qué significan las palabras. Utilizamos la palabra neoliberalismo. El neoliberalismo es la fase actual del modelo capitalista, que se basa en una cosa que la podéis entender todas y todos. Una sociedad neoliberal es una sociedad donde todos nos tenemos que comportar como empresarios de nosotros mismos. Tenemos que vivir la vida como si fuéramos una empresa, en competencia, todos contra todos, y viviéndola de una manera individual. Es decir, viviendo como si estuviéramos constantemente invirtiendo en nosotros. Creo que os contaba la otra vez que estuve aquí un profesor que le había dejado a su pareja, y yo pensaba, no me extraña. Y estaba quejándose, y recuerdo que me dijo: con lo que he invertido en esta relación. Y yo pensaba, pues haberla querido, ¿no? Fijaos que esta manera de vivir donde todo es una inversión, que estudias pensando cómo te vas a colocar. Tienes que ser rentable en los mercados en los que hemos convertido nuestra vida. Y fijaos que ese tipo de comportamientos al final nos roban la posibilidad incluso de la alegría. Fijaos, el modelo neoliberal, ese modelo donde todos tenemos que ser empresarios de nosotros mismos, fijaos qué curioso. Fijaos con las cosas con las que tenemos que luchar. Está intentando solventar la crisis con las mismas medicinas que nos están matando. La crisis se solventa, fijaos, con más de lo mismo que nos ha llevado no solamente en España, sino en toda Europa al agujero en el que vivimos. Ejemplos que vais a encontrar en la prensa. Que hay un problema medioambiental, pues vamos a privatizar, por ejemplo, el Amazonas. Y todos intuimos que si entrase el mercado, si entrase la ciencia capitalista en el Amazonas, lo deforestarían en apenas unos meses y perderíamos el último pulmón que nos queda. ¿Cómo se solventa el problema del mundo del trabajo? Lo estamos viendo aquí en las propuestas del Partido Popular, del Partido Socialista, que fue el que primero hizo una reforma laboral o de Ciudadanos. Desregular más. Yo recuerdo en el año 88, que uno va teniendo su edad, cuando la primera reforma aquella de empleo juvenil, hicimos una pintada en la facultad: hazte empresario, el gobierno te pone los esclavos. Es que eso ya es una lógica. Habéis escuchado a la patronal. Habéis escuchado a la patronal diciendo que cuando te despiden tienes que incluso pagarle tú al empresario porque le generas un perjuicio. Vamos a terminar como en Honduras, que leísteis la noticia, donde una empresa obligaba a los trabajadores a llevar pañales para no ir ni siquiera al baño. Por tanto, fijaos esa lógica. Fijaos, esta lógica neoliberal implica que hay problemas en el mundo del trabajo, pues a desregular más todavía. Que hay problemas con el envejecimiento de la población, la solución nos la dio. Si recordáis, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que dijo: es que el problema es que los viejos viven demasiado. Y se me ocurrió a mí aquello de decir: pues si la solución es que se mueran, danos ejemplo y muérete tú. Anda la que me cayó. La que se montó. Fijaos que la respuesta ante el envejecimiento de la población está siendo, por un lado, ese, ¿no? A ver, el Roto, que es nuestro filósofo, lo ejemplificó en un asilo que ponía: sean breves, ¿no? Cuando entraban, ¿no? Pero fijaos que también otra invitación que están haciendo a la gente mayor es intentarnos convertir en egoístas. ¿Sabéis una de las cosas mágicas del 15M? Una de las cosas mágicas del 15M fue que juntó por vez primera a las generaciones. Y cuando había un movimiento allí de jóvenes, vinieron, recordáis, los yayoflautas, ¿no? A apoyar ese movimiento. Yo creo que lo conté también en Miajadas. Es que me da mucha rabia que se esté hurtando la verdadera
raíz de nuestra democracia. Y contaba un ejemplo de la Comuna de París, donde los que quisieron asaltar los cielos fueron derrotados por la conjunción del ejército de los Borbón y el ejército alemán, y porque fueron ingenuos y no entendieron que tenían que hacer lo posible para que el ejército del rey Borbón derrotado no se rehiciera. Se equivocaron y les permitieron rehacerse, y en 2 meses los echaron. Y recuerdo una escena que siempre la cuento porque me emocionó. Bajaban de Montmartre, detenidos los locos y las locas que habían jugado su hacienda, su vida, su libertad por pedir igualdad de salarios entre hombres y mujeres, por pedir jornadas de trabajo más breves, por pedir que los niños no trabajaran, por pedir comedores populares, por pedir la separación entre la Iglesia y el Estado, por pedir que se terminasen los desahucios. Eso es lo que pedían los comuneros de París en 1871. Y cuando estaba en camino de la cárcel, un general le dice al sargento: desátame a los que tengan el pelo blanco. No entendía que me los desate, si allí los desató, y el general los llevó contra una pared y allí mismo los fusiló. Y el sargento dijo: ¿por qué ha hecho usted eso? No entiendes nada. Si hoy, en 1871, estos se han levantado, estos que en 1848, cuando en la última revolución ya eran mayores de edad, estos son los que tienen memoria. Estos son los peligrosos. Y me gusta recordar eso, para recordar a todo el mundo que la democracia en España no la trajo ni el rey, ni Suárez, ni Fraga, ni Felipe González. La trajisteis los del pelo blanco, que fuisteis los que peleasteis y los que seguís ahora peleando. Decía que fijaos que el modelo neoliberal quiere solventar este problema del envejecimiento de la población, haciendo a los abuelos egoístas, diciendo: defended vuestro pequeño espacio, y lo están consiguiendo a veces. Están consiguiendo en la medida que dicen: cuidado, que te van a quitar la pensión, cuando la pensión, lo sabéis muchos de los que estáis aquí, cada vez es más exigua, y una parte la estáis dedicando a ayudar a vuestros hijos y a vuestros nietos. Gracias, abuelos y abuelas, por el esfuerzo que estáis haciendo y por no creer las mentiras del poder. Os decía que hay un problema también con los refugiados. ¿Y sabéis qué plantea el modelo neoliberal? Subcontratar a Turquía para que disparen contra la gente. ¡Qué bochorno! Yo no quiero vivir en un país donde a la gente que quiere cruzar el estrecho e intentar salvar a su familia le recibamos con disparos. ¡Me abochorno de Europa! ¡Me da vergüenza esta Europa! Y fijaos que os decía también que estamos perdiendo el sentido, que cada vez hay más gente entristecida, depresiva. Y recuerdo leer hace poco, fijaos qué depresión del asunto, ¿no? Un hombre que estaba jodido porque le habían hecho acoso laboral, y ¿sabéis qué le planteó su sindicato? Comprarle las pastillas y pagarle el psicólogo, en vez de ir contra la persona que era el responsable de esa situación. Y hay un último elemento, como el modelo neoliberal está solventando la crisis que él mismo genera, y es con la ley Mordaza. Es decir, con toda aquella gente que pese a todo se atreve a protestar, le aplicas multas que ya no son ni siquiera multas judiciales, sino que son multas administrativas, donde es la propia policía la que te castiga. Fijaos que al final están recuperando la derecha española, y me duele profundamente que el Partido Socialista asuma el mismo juego. Están copiando a Donoso Cortés, uno de los pensadores de la derecha radical del siglo XIX, que decía, cuando las masas empezaban a reclamar derechos, decía: cuidado, es que las masas quieren traernos la dictadura, y entre la dictadura de las masas prefiero la dictadura de las élites, porque es más limpia y serena. Y repiten la frase que decía Donoso Cortés, que prefiero la dictadura del sable a la dictadura del puñal, porque es más elegante. No queremos ninguna dictadura, ni que estos caraduras justifiquen la reclamación de derechos para refrenar aún más las posibilidades de nuestra defensa. Fijaos que si venimos a nuestro país, tenemos que darnos cuenta de que la resignación, como os decía hace un momento, ha sido una política de Estado. Nos han invitado constantemente: hija, no te signifiques, hijo, no te signifiques. Y a fuerza de no significarnos, a ver si nos convertíamos en insignificantes. Fijaos que creo que es muy importante, no voy a detenerme en esto, pero
Qué importante fue para mí ir a estudiar a Alemania. ¿Sabéis por qué? Porque ahí me di cuenta de que España era diferente. Pero no era diferente por lo que decía Fraga, ese Spain is different, que sabéis que era un lema que se buscó Fraga y Ibarne para que viniesen los turistas a vernos como si fuéramos monos de feria. Éramos exóticos, éramos un país atrasado en Europa, y decían los turistas: vengan, que son muy divertidos los españoles, son del siglo XIX. Y fijaos que yo no quería asumir la diferencia de España, pero yo veía que éramos diferentes. ¿Y sabéis al final de qué me di cuenta? Me di cuenta de que éramos diferentes, porque el Día Nacional en Italia, en Alemania, en Inglaterra, allí celebraban a la gente que había luchado contra los nazis, a la gente que había luchado contra el fascismo. Y los días nacionales condecoraban a la gente que había peleado contra las potencias del este. ¿Y sabéis qué pasaba? Pasaba que yo me daba cuenta de que en la Constitución francesa del 46, en la italiana del 48, en la Constitución alemana del 49, los artículos sociales los había escrito la gente que había luchado en el antifascismo. Y en el ADN de la democracia europea está el antifascismo. Y en cambio en España, ser antifascista era ser miembro de una tribu urbana. Y fijaos, me di cuenta de que en tanto en cuanto no recuperáramos esa memoria, era muy difícil que pudiéramos caminar acompasados. Y cuando nosotros reclamamos, es que hay que repasar el pasado, decían: no, deja el pasado. Y uno se pregunta: ¿por qué no queréis que toquemos el pasado? Para que podáis proyectar, como ocurrió el otro día en Toledo, una foto de Franco y una foto de Hitler, diciendo que Franco era un gran estadista. Para eso no queréis que recuperemos el pasado. Y fijaos que los países democráticos son países que han enfrentado su pasado sin ningún tipo de miedo. Y por eso yo siempre digo que en Italia tienen a Novecento y aquí nos tenemos que conformar con la vaquilla. Y diríamos, bueno, si es solamente una cuestión cinematográfica, pero ¿sabéis qué me produce bochorno? La 9 era una división de españoles republicanos que estaba adscrita a la brigada de Leclerc. La brigada de Leclerc peleó contra los nazis por todo el mundo, en África, en Europa. Y resulta que en el año 44, cuando estaban a punto de entrar en París, Leclerc le pidió a la 9 que fuera la que entrara a liberar París. Y fueron republicanos españoles los que entraron con blindados que se llamaban Guadalajara, Brunete, Madrid, a liberar la ciudad. ¿Y sabéis qué es lo bochornoso? ¿Sabéis qué es lo bochornoso? Que hace un par de meses el rey Felipe VI fue a París a inaugurar una placa de la 9. Inaugúrala aquí porque eran españoles. Queremos que se les recuerde aquí porque eran nuestra gente, nuestra memoria, los que anticiparon nuestra rabia. Fijaos que en la construcción de lo que ha sido Podemos desde el comienzo, entendíamos que teníamos que recuperar los valores republicanos. Los valores republicanos no son los valores históricos de la Segunda República, son los valores que hacen que la esfera pública sea virtuosa. Los valores republicanos son los de la Revolución Francesa. Los valores republicanos son los de la libertad, los de la igualdad, los de la fraternidad. Leía el otro día una octavilla impresa en una imprenta de Guadalajara de 1931. Y decía en esa imprenta: a la gente de buena voluntad. ¿Y sabéis qué pedía esa octavilla cuando se estaba inaugurando la República de España? Estaba pidiéndoles dignidad. ¿Y sabéis qué significa la palabra dignidad? La palabra dignidad tiene el prefijo dec, que es el mismo que está en la palabra decencia. Tiene el mismo origen en la lengua indoeuropea. ¿Y sabéis qué significa ese prefijo? Significa la cualidad del que no se deja humillar y del que tampoco humilla. Fijaos qué principios tan hermosos para construir una democracia. Fijaos que en la construcción de la libertad, la igualdad y la fraternidad le hemos prestado mucha atención a la igualdad y a la libertad. La libertad, fijaos, planteada en términos muy negativos. Es lo que dice a menudo la derecha liberal. No, yo no quiero que nadie se inmiscuya en mi libertad. Y si yo quiero dormir debajo de un puente, no quiero que nadie me lo impida. Y uno piensa: es que tú no duermes debajo de un puente. Es una falsa libertad. Pero ellos dicen: no, yo no quiero que el Estado se meta en nada. Yo quiero que todo esté desregulado. Y luego, fijaos, la igualdad la planteamos como la igualdad ante la ley.
Y fijaos que ellos siempre han tenido el control de los jueces. Por tanto, también era una falsa igualdad. ¿Y sabéis cuál es el principio más abandonado de la Revolución Francesa y de la Ilustración? El tercero: igualdad, libertad, fraternidad. La fraternidad es lo que nos hace hermanos y hermanas. La fraternidad es lo que nos llevó a luchar contra la monarquía absoluta. Y sabéis que es muy importante entender que la fraternidad, para que realmente sea real, tiene que basarse en un mínimo de dignidad para vivir. La fraternidad es algo que nos obligaría a todos y a todas a no aceptar ni a sobrevivir en unas condiciones de explotación. La dignidad, que os decía que no es ni humillarte ni humillar a nadie, es el corazón de una sociedad donde la fraternidad nos obliga a pagarle a cada uno un sueldo decente por su trabajo, a pagarle a la gente la posibilidad de sobrevivir. Y fijaos qué curioso, que la fraternidad ha sido el gran olvidado de la Ilustración. ¿Por qué? Porque precisamente, fijaos, para que una sociedad sea fraterna, tenemos que reconocer que es imposible que todos, participando en la vida social, no recibamos una recompensa parecida por nuestra colaboración. Es que cualquiera que esta noche pueda pegarse una buena cena, lo va a hacer porque hay mucha gente que le va a permitir, por la vida social, que lleguen esos alimentos a su mesa. Y siempre la pregunta es: ¿por qué si todos hacemos falta para la vida social, por qué unos reciben tanta recompensa y otros tan poca? Por eso, fijaos, la fraternidad ha estado siempre en el corazón de la reivindicación de Podemos. Y no sabéis la alegría que me da que en apenas estos 3 meses y medio, Amparo, qué alegría me da que lo primero que hemos colocado en la carrera de San Jerónimo es la Ley 25, reclamar, basándonos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cualquier ser humano tiene el derecho a un mínimo vital para sobrevivir, porque la fraternidad está en el corazón de lo que tiene que ser Podemos. Fijaos, a menudo nos preguntamos, y es una pregunta que me parece muy relevante: bueno, y si tenemos tanta razón, ¿por qué no hay más gente apoyándonos? ¿Por qué, si tenemos las explicaciones de lo que ocurre, por qué nos han votado 6 millones, pero por ejemplo lo que suma el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos son más que los que nos han votado a nosotros? Y ahí, fijaos, es esencial que lo entendáis, porque la posibilidad de revertir ese voto no está en las caras conocidas de Podemos, está en vosotras y vosotros. ¿Sabéis por qué? Porque el elemento que ha puesto en marcha el poder es el miedo. Lo ha planteado Álvaro. El miedo es el gran instrumento que poseen para conseguir que al final la gente se resigne. Y tienen herramientas que tenéis que identificar. El primer miedo, fijaos, tiene que ver con la mercantilización del mundo. Si no somos rentables en alguno de los grandes mercados, estamos preocupados. Tienes que ser rentable en el mundo laboral, tienes que ser rentable en el mundo del matrimonio, el de la amistad. Se ha convertido en una mercancía el deporte, el sexo, el ocio, la cultura. Todo es un mercado, y si no eres rentable, fuera. Y fijaos, en Estados Unidos no hay pobres. En Estados Unidos hay perdedores. Y la diferencia entre un pobre y un perdedor es que el perdedor entiende que es culpa suya lo que le ocurre. ¿Por qué hemos sentido siempre a la plataforma de afectados por la hipoteca tan cerca de nuestro corazón? Porque le devolvió la dignidad a la gente que le habían robado su vivienda. Gente que estaba deprimida porque decía: he perdido la vivienda, he fallado a mi familia, me he fallado a mí mismo. Hasta que vino la PA y le dijo: no te has fallado, te han robado la casa. La ley hipotecaria es un fraude, es ilegal hasta en Europa. Y fijaos, esa recuperación de la dignidad sirvió para que la gente empezara a ponerse en marcha. Por eso, fijaos, vivir en un mundo donde todo es una mercancía es un mundo invivible. Es un mundo donde tenemos que competir constantemente entre nosotros, a ver quién es mejor que el que tiene al lado. Por tanto, fijaos, la mercantilización del mundo es una construcción de miedo. Por eso, cuando nosotros queremos volver a desmercantilizar cosas, queremos liberar a partes importantes de la ciudadanía de ese miedo. Otro elemento esencial, que es en lo que ha planteado el compañero, la precariedad laboral. Es que si no tienes ningún tipo de seguridad laboral, el jefe te está constantemente amenazando.
Y cuando de repente eres un parado de larga duración, estás atenazado, eres incapaz de plantear casi ninguna queja, porque te han metido el miedo en los tuétanos, porque sin ese trabajo sabes que te vas al hoyo. Vivimos en grandes ciudades, donde estamos aislados, donde tenemos dificultades para encontrarnos, donde esto que estamos haciendo hoy cada vez es más complicado. Y por eso, fijaos, encontrarnos es un antídoto contra el miedo que nos quieren inocular. Otro elemento muy importante, no lo perdáis de vista, es el endeudamiento. Para poder vivir como antes vivíamos, nos tenemos que endeudar. Y cuando uno se endeuda con mafiosos, donde si no les pagas te parten las rodillas, otra vez tienes miedo. Añadidle, si queréis, las amenazas de guerra, las amenazas climáticas, y al final, ¿qué tenemos? Al final tenemos miedo, miedo y más miedo. Al final, fijaos, una sociedad atemorizada es una sociedad obediente. Por eso os pido una cosa: no tengáis miedo. Ya crearon miedo en las generaciones pasadas y durante 40 años tuvieron a este país amenazado. Ni un día más con miedo. No les demos ese regalo, no les permitamos ese lujo. Voy a ir terminando. Hay una cosa muy importante: no podemos ser profetas del desastre. No podemos ser personas que constantemente amenacemos con lo terrible que va a venir, porque no funciona, no funciona. Fijaos que el cambio climático es una realidad, pero el catastrofismo a menudo de la queja respecto al cambio climático nos paraliza. Tenemos que hacer esta reflexión, tenemos que entender, fijaos, que no podemos hacer, y esto es esencial, por favor, apuntáoslo para darle vueltas, la crítica moral sin aparato político se convierte simplemente en catastrofismo. Si uno se carga de moralidad y en su crítica no pone esa energía en un aparato político de transformación, esa crítica moral simplemente alerta, agita fantasmas, pero no consigue sino generar un miedo que termina paralizando. Tenemos que ser capaces de nuestra crítica colocarla en términos políticos. Quieren que nos alejemos de la política, quieren que digamos que la política es una mierda, y claro que la política a menudo es una mierda, porque la hace gente que la ha convertido en una mierda, pero la política con gente como vosotros deja de ser una basura y se convierte en un arma al servicio del pueblo. Dice Rumi, desde la filosofía, la luz penetra en nosotros a través de las heridas. La luz penetra en nosotros a través de las heridas. Y esto nos obliga a todas y a todos a dejar de tomar aspirinas e ibuprofeno ante los dolores sociales. Nos obliga, fijaos, a entender que el dolor y la fiebre son señales de un cuerpo enfermo. Y no podemos simplemente apagar los síntomas, sino tenemos que ir al final a donde están realmente las causas. Tenemos que salir de esa cultura del espectáculo, donde al final mucho lo ven, nos impide ver lo que realmente ocurre. Fijaos que lo último ha sido este intento de inaugurar la campaña electoral en Caracas. Es que otra vez, como hace 2 años, vamos a tener que decir, sí, los lunes, los miércoles y los viernes vamos a ser etarras. Los martes, los jueves y los sábados, chavistas furibundos. Y como somos un país católico, los domingos descansamos, ¿no? Pero ni siquiera, no nos van a dejar. Los domingos habrá que, alternamente, unos domingos ser proiraníes, otro día malversadores fiscales. Por cierto, hay que tener desparpajo y cara dura. Hay que vivir, fijaos, en la sociedad del espectáculo. Hay que saber que lo que digas va a ser edulcorado en los medios de comunicación para estar, como ha hecho el lobista Felipe González durante 1 año, acusándonos a nosotros de recibir financiamiento de Irán, cuando él es el que escribe a favor de, él es el que graba vídeos exaltando a brokers iraníes que tienen el dinero en Panamá. ¡Qué vergüenza, Felipe González! ¡Qué vergüenza, lobista Felipe González! Tenemos que hacer un esfuerzo, como os decía al comienzo, otra vez por estudiar. Tenemos que hacer el esfuerzo por buscar la claridad del discurso.
Fijaos que la cantidad de fragmentos, la sobreinformación no termina de dejarnos huella. Yo estoy sospechando de que toda esa información constante en los medios de comunicación de la corrupción al final nos vacuna contra la corrupción. Al final es tanto el bombardeo que al final nos da lo mismo. Nada deja una huella reflexiva. Y al final te puede salir Dolores de Cospedal o Vara diciendo que ellos son los que van a solventar los problemas de este país o que van a acabar con la corrupción. O mamá Gürtel diciendo en Madrid que ella es la que primero denunció a la red Gürtel. Fijaos que creo que tenemos que preguntarnos. Os traslado la pregunta a todas y a todos. ¿Por qué en nuestro país los poderosos se autoamnistían todos los días? ¿Cómo es posible que toda esta cuerda de sinvergüenzas se declare a sí misma la amnistía día a día? No voy a aburriros con una lección de historia, pero solamente os planteo otra reflexión. Pensad, fijaos, que en los últimos 200 años, siempre que ha habido una crisis de la monarquía, ha habido una crisis constitucional y una crisis social. Pasó con Carlos IV. Sabéis que Carlos IV decidió abdicar en Napoleón Bonaparte. Y el pueblo español se levantó y le dijo a Carlos IV: te has equivocado, Borbón. La monarquía no es tuya. La monarquía es un depósito del pueblo. Y la Constitución de Cádiz de 1812 fue la que pasó a la monarquía española de ser monarquía absolutista a ser precisamente monarquía española. Fijaos que lo que implicó Carlos IV era la podredumbre de todo un régimen. Ocurrió lo mismo, recordad, con Isabel II. Ocurrió lo mismo con toda esa podredumbre creada otra vez en el entorno de la monarquía. Y como eso generó la primera vez que expulsamos a los Borbones y se proclamó la Primera República. Fijaos que en el entorno de Alfonso XIII, la tercera vez, una crisis social pero vinculada a toda la corrupción económica de los Borbones. Talleyrand, un ministro de Asuntos Exteriores francés, decía, en los tiempos de la Revolución Francesa, luego estuvo prácticamente con todos los monarcas, murió viejito, decía: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Bueno, pues Alfonso XIII había construido todo un entramado de negocio, apoyó la dictadura de Primo de Rivera, ¿recordáis? Y por eso vino la Segunda República. ¿Y sabéis por qué es importante que recordemos esto? Porque la Segunda República empezaba con una constitución cuyo artículo 1 decía: España es una república democrática de trabajadores de toda condición. Era la primera vez, fijaos, en la historia constitucional de nuestro país que nos declarábamos democráticos. ¿Qué ocurrió? Que vino Franco y se cargó otra vez a la República y volvéis a hablar desde 1947 en España la condición de reino. Y es muy importante que entendáis, porque esto es el corazón de la lucha de Podemos, que en la restauración borbónica a la muerte de Franco había cinco patas que explican muchas cosas de las que nos ocurren, y es la corona, la iglesia, la banca, el ejército y los medios de comunicación. La ley para la reforma política, que los más mayores os acordaréis, que es la ley del 77 para salir del franquismo y entrar en unas cortes que no se decía que eran constituyentes, pero que iba a hacer después la Constitución del 78. En esa ley para la reforma política estaba, y quedaos por favor con esta idea, estaba un sistema electoral que era fraudulento, un sistema electoral que, ¿sabéis para qué estaba ahí? Para garantizar el bipartidismo, para garantizar la monarquía y para garantizar que España nunca fuera un Estado federal. Fijaos que cuando nace Podemos estamos reflexionando frente a esos cinco grandes frenos de la posibilidad de construir democracia en nuestro país. Y tuvimos que confrontar, fijaos, necesariamente a la corona. Y tenemos que entender que la corona estaba funcionando de alguna manera como garante de todo un entramado corrupto. Pero no fue Podemos el que hizo abdicar al rey Juan Carlos. Recordad, fue el 15M.
Fue el 15M el que señaló que la monarquía del rey Juan Carlos I era una monarquía que estaba garantizando todo un entramado corrupto. Tuvimos que, fijaos, las mujeres sobre todo, señalar a la Iglesia Católica Española, a la jerarquía de la Iglesia Católica como enemiga de la posibilidad de una democracia donde la mitad de la población, que sois las mujeres, tuviera un espacio. Están diciendo, fijaos, que este Papa es marxista y que es un Papa enemigo de la Iglesia. Yo tengo una teoría y es que este Papa nos ha salido bueno, porque la frase que más repite todo el mundo de él es: este va a durar poco, ¿no? Y creo que eso es una garantía. Decía, fijaos, confrontamos a la Iglesia, confrontamos igualmente a los rentistas, a la banca y a los terratenientes. Ya lo hizo el 15M, recordad, no somos mercancía en manos de banqueros. Por último, fijaos, confrontamos a un ejército, reclamando que fuera un ejército democrático, que dejara de sembrar el miedo en la gente. Y lo asumimos, fijaos, cuando estábamos en las calles en el 15M, no asumimos que algunos dijeran que tenía que salir el ejército a silenciarnos. Y por último, ahí no tuvimos mucho éxito. La prensa que actuaba como vocero de estos intereses. Lo importante, y con esto de verdad que termino, es que cuando nació Podemos, entendimos en nuestro análisis que en España teníamos cuatro grandes heridas que había solventado Europa durante el siglo XIX y que en nuestro país estaban abiertas. La primera era la herida colonial. Fuimos el primer imperio y también el primer imperio perdido. Y fijaos que llevamos arrastrando ese San Benito de imperio derrotado desde entonces. Y tenemos, fijaos, por esa herida colonial, daos cuenta, tenemos esta maldita costumbre de mirar con desprecio a África, de mirar con desprecio a América Latina y de mirar de una manera sumisa a Europa. La segunda herida que solventó Europa en el siglo XIX fue la herida territorial, con la unificación de Italia, la unificación de Alemania. Nosotros seguimos arrastrando la mala concepción de España. España es un país plurinacional. España es un país de países. En Barcelona sueñan en catalán, en Euskadi sueñan en euskera, y resulta que esas cosas no nos las explican, y alguna gente todavía sigue pensando que cuando hablan en euskera o hablan en catalán lo hacen por faltarnos al respeto. Si no les reconocemos al euskera o al catalán o al gallego, que son lenguas españolas, ¿cómo demonios no van a querer irse de quien no les reconoce los derechos a su propia identidad? Fijaos, herida colonial, herida territorial y la gran herida que no solventó España, la herida social. La herida social que se solventa en Europa a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Aquí nos la pretende solventar con el pistolerismo, después con la dictadura de Primo de Rivera y luego con la dictadura de Franco. A día de hoy, el Estado social en España es el más débil de los países de nuestro entorno, porque esa herida social no la hemos interiorizado. Fijaos que en los países de nuestro entorno siguen asumiendo que la vida social es algo en donde participamos todas y todos, y por tanto las diferencias salariales, las desigualdades no pueden ser tan grandes. Hoy, en España, las desigualdades antes solamente eran solventadas por Letonia. Hoy en día creo que ya hemos ganado el dudoso honor de ser el país más desigual. ¿Y sabéis por qué? Porque no hemos sido capaces de cerrar la herida social. Y una última herida, la herida de sentirnos ciudadanos y ciudadanas. Y ahí las mujeres en España lleváis un atraso por culpa de una estructura patriarcal que descansa en lo que os he dicho antes, la corona masculina. Hoy, en la Constitución Española del 78, el hombre tiene primacía sobre la mujer en la sucesión monárquica. ¿Por qué demonios? En 2016 tiene primacía el hombre sobre la mujer. La corona monárquica, la Iglesia Católica, ya veréis el papel que tenéis las mujeres dentro de la Iglesia Católica. El ejército, a día de hoy, todavía las mujeres tenéis un lugar subordinado. Ya me diréis, en la banca ha entrado una botín, porque no había hombres para sustituirla. Aunque os digo una cosa entre nosotros,
no tengo en absoluto claro que Ana Botín trabaje por los intereses de las mujeres ni la emancipación de las mujeres. Y lo último, la prensa. A día de hoy, creo que no hay en España en ningún medio, ni siquiera local, donde alguna mujer sea directora. Porque esta gente que, qué curioso, salen del gobierno para entrar en los consejos de administración de las empresas energéticas, y cuando alguien no puede pagar la luz en el cruz de invierno van y se la cortan. Y fijaos, la ley 25, que también plantea el respeto a las mujeres, porque habéis sido las mujeres las grandes paganas de la crisis. Os hemos echado de los trabajos remunerados y os hemos recargado una vez más con el trabajo de cuidados sin siquiera daros las gracias. Y por eso, fijaos, toda la recuperación del pilar de los cuidados, entendemos desde Podemos que es una exigencia para que esa herida ciudadana se cierre finalmente. Y lo último del todo, ¿sabéis cómo estamos cerrando la herida ciudadana? Lo ha planteado Álvaro. La herida ciudadana hemos decidido cerrarla creando un partido de nuevo cuño, creando un partido donde es verdad que tenemos una maquinaria electoral que tenía que estar engrasada, pero que no tiene ningún sentido sin el trabajo de los círculos, y no es retórica. Nadie aguantaría, fijaos, nadie aguantaría ni de diputado, ni de concejal, ni de alcalde, si no estuviera en los círculos soportándolo. Me lo cuentan en todos los lugares. No tendría sentido, fijaos, que toda esta discusión teórica que os he planteado, pero os pido perdón por la chapa que os he dado, toda esta discusión teórica no la puede bajar línea nadie desde arriba si no se debate desde abajo. Y esa es la tarea de los círculos. La obligación, fijaos. De nada servirían los 6 millones de votos que ya tenemos, los 5 millones nuestros y el millón de la gente que votó a Unidad Popular de Izquierda Unida. De nada sirve si no hay abajo un pueblo dispuesto a apoyar las decisiones que tenemos que tomar cuando lleguemos al gobierno. Es absolutamente necesario entender, fijaos, que los círculos son la garantía en un mundo lleno de estos miedos que os he planteado, en un mundo donde el modelo neoliberal pretende aplicarnos el mismo veneno del pastel cambiándonos los ingredientes. Solamente podemos frenarlo, solamente si hay un pueblo consciente, dispuesto no solamente a depositar el voto en la urna, sino a jugarse muchas cosas después en la calle, apoyando las medidas para recuperar nuestra democracia. Por eso hemos dicho muchas veces, si nos vais a votar solamente para que os demos lo que os han quitado el PSOE y el PP, no nos votéis, porque os vamos a fallar. Votando solamente si estáis dispuestos al día siguiente a seguir colaborando en vuestro lugar de trabajo, en las calles, en la cola de la panadería, a cambiar la democracia. Solamente con unos círculos que realmente se reinventen la política, vamos a ser un partido diferente. Yo estoy convencido, lo he visto, que con gente como Amparo y con gente como Pablo, porque lo vais a colocar en la carrera de San Jerónimo, no basta, y lo he estudiado y lo he vivido, no basta. Lo hemos visto en Grecia. Es verdad, fijaos, es verdad que Grecia no es España. Ellos son el 2% del Producto Interior Bruto Europeo. Nosotros somos el 13%. Nosotros somos un país grande. Nosotros podemos mirarle a los ojos a Europa, pero os aseguro que también hemos sacado la lección. Es imposible confrontar la dictadura financiera si no hay detrás pueblo dispuesto a decirle a estos monopolios: no vamos a asumir vuestro chantaje. Por tanto, cuando estamos diciendo que los círculos son el corazón de Podemos, no es retórica. Y os digo algo más: los círculos tienen que ser la parte no partido de nuestro partido. Los círculos no tienen que ser solamente de Podemos, tienen que ser de la gente que entienda que necesita juntarse con otra gente para cambiar las cosas. Los círculos no tienen que recibir órdenes del partido, los círculos tienen que autogestionarse. Los círculos, fijaos,
Los círculos. Escuchad. Aplaudid cuando venga la revolución. Fijaos, los círculos tienen que tener autogestión. Los círculos en cada lugar tienen su propia lógica. Los círculos tienen que ser espacios de reencontrarse en la ciudadanía. No se puede dictar desde arriba cómo tienen que ser los círculos. Pero esto, fijaos, esto tenemos que nosotros todavía reinventarlo. Los círculos a veces no han funcionado y se le echa la culpa a Vistalegre o se echa la culpa al secretario general. Cuidado. A veces 3 personas se han cargado círculos de 100 personas porque no los hemos defendido. Porque no nos hemos defendido. Hay un poema de Eric Fried que dice: llegaban 4.000 soldados derrotados a rendir cuentas al general, que les dijo: pero ¿cómo os han derrotado si ellos eran 6? Y el sargento apesadumbrado contestó: es que nos rodearon. Habéis dejado, vosotros en los círculos, habéis dejado muchas veces que 2 o 3 personas con el colmillo retorcido, con el culo de hierro, con mucha experiencia, muy toreados en muchas otras guerras, que os rompan los círculos. Y eso es culpa nuestra. Tenéis que defender vosotros los círculos. Es vuestra responsabilidad. Es vuestra responsabilidad. Fijaos que tenemos que reinventar los círculos. Cuidado. Hay que reinventar los círculos. Tenemos que experimentar porque no están probados, no hay ejemplos. Tenemos que muchas veces trabajar con ensayo y error, pero sabemos lo que no ha funcionado. Sabemos que las asambleas tradicionales de los partidos políticos no han funcionado. Tenemos que atrevernos a considerar que la gente más consciente, fijaos lo que voy a deciros, la gente más consciente, que es la gente que está en los órganos del partido, estén al servicio de una parte que puede ser menos consciente, que son los círculos. Yo siempre he dicho, y con esto os lo prometo que termino, con esto, fijaos, yo le pedí a mi padre que me enseñara a nadar, y me agarró de una pata y de un brazo, y me tiró a mitad de la piscina. No me extraña que haya terminado votando a Vox. En cambio, cuando le dije a mi madre que me enseñara a montar en bicicleta, si yo iba solo, me dejaba, pero si me iba a caer, me agarraba. Esos son los círculos, y esa es la relación que el Consejo Ciudadano y las Secretarías Generales tienen que tener con los círculos, dejarles hacer. Tiene razón Álvaro, ha sido un año lleno de elecciones. Y los círculos ahí se han demostrado esenciales. Pero ¿cómo demonios íbamos a tener este resultado electoral que hemos tenido sin el trabajo de los círculos? Pero hice un paso más allá. Mirad, la dirección de Podemos y la dirección de Izquierda Unida tenían como direcciones razones para no ir juntos a las elecciones. Agravios acumulados, diferentes estrategias, diferentes énfasis. ¿Y sabéis qué ha ocurrido? Que han tenido que sentarse a discutir. ¿Sabéis por qué? Porque la gente desde abajo les ha dicho unidad, unidad y unidad. Por eso es muy importante lo que se articula desde abajo. Yo estuve durante 2 o 3 meses con otro compañero, con Ariel Jerez, por la zona de Segovia, haciendo unos cursos de asociacionismo. Y la idea era que, como ocurre aquí con los pequeños pueblos, que no se desertizaran, que la gente no se fuera. Y hacíamos unos cursos de introducción al asociacionismo para que la gente asociada tuviera más razones para quedarse en los pueblos. ¿Sabéis qué descubrimos? Descubrimos que en el 100% de los pueblos, en el 100%, donde había tejido social, era porque había pasado un curita joven. Un curita con inquietudes que había montado el grupo de guitarra, el grupo de teatro, la recolecta de alimentos, excursiones, viaje a un museo. Casi todos ellos al final se salieron y se casaron con la que mejor tocaba la guitarra, seguro, ¿no? Pero fijaos, lo relevante es entender, lo importante es entender que ese sembrar que hicieron esos curitas, desde mi punto de vista, se parece a lo que tienen que ser los círculos.
Los círculos tienen que ser lugares donde os encontréis, donde estas cosas que hemos dicho de dar sentido signifiquen algo, donde la gente encuentre apoyo, donde la gente encuentre cariño, donde la gente, como nos pasa en este partido, lloremos, nos riamos, reivindiquemos. Por eso los círculos no pueden ser una correa de transmisión del partido, tiene que ser al revés. El círculo tiene que ser el que nos alimente arriba. Y por eso os digo a todas y todos, aquello que decía Gramsci: por favor, instruíos, porque necesitamos toda vuestra inteligencia, organizaos, porque necesitamos toda vuestra fuerza, y agitaos, porque necesitamos todo vuestro entusiasmo. ¡Sí se puede!